Tengo en mis manos la 7 días número 1073 del 3 de marzo de 1988, que tiene en la tapa a Alberto Olmedo, que está con una boina y una expresión seria, y el título es ¿Qué pasa, Olmedo? Gana mucho pero divierte poco. Tiene ángel pero cansa. Anda feliz pero se lamenta. Y otro título abajo, referido a lo mismo, que es El público me abandona. Y el título secundario de la revista es Caso Monzón, las preguntas sin respuesta. Y esto es porque esta revista es del breve periodo entre el caso Monzón, que es el asesinato de Alicia Muñiz por parte de su esposo Carlos Monzón, o de su pareja Carlos Monzón, que se produjo el 14 de febrero del 88, y la muerte de Olmedo, que se produjo el 5 de marzo, y esta revista está fechada en el 3 de marzo. Entonces, 2 días antes de la muerte de Olmedo, en la que se cayó desde un balcón en el edificio Maral 39 de Mar del Plata, la revista 7 días se pregunta qué le está pasando. Así que vamos a explorar qué tiene para decir esta revista, sin imaginarse que durante la vigencia en los kioscos de este ejemplar, el significado de la tapa cambiaría radicalmente. Cuando abrimos la revista nos encontramos primero con un aviso en la retiración de tapa de un libro que publica la editorial Abril, que es la que edita esta revista, y la publicidad dice Forza Argentina. Si Italia pudo, la Argentina también puede. Y es un libro de Giuseppe Turani que se llama 1985-1995, el segundo milagro económico italiano, de los cuales hay por lo menos 7 años que todavía no se han producido porque estamos en 1988. Dice, un verdadero manual de instrucciones para los empresarios que saben del paralelismo cultural que existe entre Italia y Argentina y la posibilidad de aprovechar el análisis de estructuras a favor de los cambios socioeconómicos que necesita la Argentina para proyectarse. Los empresarios, los sindicatos, la deuda pública, los partidos políticos, la salud, la educación, son algunos de los temas que analiza Giuseppe Turani, periodista especializado en economía, en esta obra. Un verdadero aporte de datos significativos de una sociedad contemporánea, Italia, que está logrando superar problemas similares a los nuestros. Y en la primera página de contenido periodístico de la revista, el título es Chau vacaciones, y viene a ser la nota editorial, que está sobre una foto de lo que solo se puede describir como un culo, que es una chica vista de atrás jugando a la paleta en la playa, y dice lo siguiente. No vamos a leer toda la revista, pero vamos a leer estas 2 páginas. Primera semana de marzo. Telón para las vacaciones. Ahora la larga espera hasta el próximo descanso. Va a ser un año especial, difícil. El mismo ministro de Economía que anunció alguna vez la panacea del Austral, es decir, Juan Vital Zurruil, confiesa ahora que la inflación no bajará del 100%. Otro ministro, acaso inexperto, dijo hace algunas semanas, se acabaron los tarifazos, pero ahora termina de anunciarse que seguirán y no serán leves. El año es preelectoral, hay 2 clases de año, preelectoral y electoral, y los partidos se debatirán en internas cada vez más acaloradas. Y quizá los sufridos argentinos del 88 lleguen a sentirse como huérfanos al ver que quienes deberían ocuparse de hoy miran con preferencia a 1989. Se acabó el verano. El país vuelve del sol y se mira a sí mismo. Es pobre, tiene problemas, necesitará como nunca de gobernantes, funcionarios, opositores, militares y legisladores lúcidos y responsables. Ojalá ellos hayan regresado también de sus vacaciones. Esto, aparte de las implicancias para el año político, legislativo, económico, habla del hecho de que, sobre todo el primer mes del año y también en febrero, las revistas y los medios en general solían o suelen cubrir lo que pasa en los lugares de veraneo, en Carlos Paz, en Mar del Plata, en Pinamar, en Punta del Este, y cuando empieza marzo ya es tiempo de volver y dejar de ocuparse de las playas hasta diciembre, enero del año siguiente. En general, para febrero ya no pasa gran cosa y en marzo menos todavía. No es el caso este año, en el que ya pasó en febrero en Mar del Plata el caso Monzón y está por pasar también en Mar del Plata lo de Olmedo, pero otra vez ellos no lo pueden saber en este momento. Es probable que cuando se conoció la noticia de Olmedo haya habido un aluvión de enviados especiales que tuvieron que volver a Mar del Plata apenas regresados de la cobertura del verano en Mar del Plata. La primera nota es Carlos Perciavale, no trabajo con nazis. De pronto estalló la polémica. Después de un mes de ensayos, Carlos Perciavale relevó la semana pasada a Nacha Guevara de su cargo de encargada de la puesta en escena de Cabaret. No trabajo con un nazi sobre el escenario, dijo el actor.
Ignorándolo, a pocos metros, ella daba otra versión de los hechos. Y damos vuelta a la página y está Nacha Guevara en una nota similar, titulada Persia Vale me decepcionó. 3 días después de ser apartada de la dirección de Cabaret, Nacha Guevara decidió desvincularse totalmente de la apuesta de la comedia musical, en la que también interpretaba el rol de Sally Bowles. Junto a ella se fue además gran parte del elenco que hizo causa común en su pugna. Esto es claramente una disputa por internas que han pasado en la preparación de esta obra de teatro, y lo único que tengo para decir es que si uno se pelea con Nacha Guevara, tiene que evitar tener copas cerca. La siguiente nota, las dos primeras eran Divos 1, Divos 2 y esta es Divos 3. Julio Iglesias, el amante de las promesas incumplidas. Y tenemos una foto de Julio Iglesias con su nueva novia. Dice, el nuevo amor, confirmado por la interesada en España, de Julio Iglesias, se llama Daisy Núñez. No Daisy, Daisy, está escrito 2 o 3 veces. D-A-S-Y. Es una morena espectacular que tiene solo 19 años y muchas ganas de llegar al estrellato. La nota describe la vida de Julio Iglesias como una especie de puerta giratoria de mujeres. Dice, el amor para Julio Iglesias se llama Nuevos temas para conmover a las mujeres. La nota es cortita y habla de cómo conoció a esta chica Daisy. Dice, le pareció simpática, joven, a pesar de haber entrado en los 40, no concibe relacionarse con mujeres mayores y por sobre todo con un aire exótico, el mismo de su primera y única esposa, Isabel Preisler, quien después sería la última esposa de Mario Vargas Llosa. Y continúa, ahora en nuestro país, a punto de culminar su gira, posó sus ojos en una ignota modelo contratada para acompañarlo en su jet particular. Es joven, bonita, rubia y se llama Sarina. Conseguirá una invitación para Miami, logrará quitar del panorama sentimental del cantante español a la brasileña Daisy Núñez. El enigma se develará en pocas horas. Cosa que para nosotros seguirá siendo un misterio porque desconozco toda la vida sentimental de Julio Iglesias. Pero pasamos a Divos 4. La nota es sobre Adriana Brodsky y dice, la bebota está triste, ¿qué tendrá la bebota? Y hay 2 fotos de ella en pose seductora. Y habla de que desde que empezó esta temporada en Carlos Paz, Adriana Brodsky parece otra. Ya no es aquella chica vital y divertida que alborotaba a los bañistas en el lago paseándose en colalés. Tampoco es la misma que bailaba en Keops como otros años hasta que cerraba el boliche. Ahora apenas si se la ve caminando sola y aburrida por la montaña, melancólica, triste, y cuenta un par de conflictos que tuvo con su marido que la llevó a Carlos Paz y ella prefería ir a Mar del Plata, y problemas que tuvo con Hugo Sofovich por la utilización de su personaje de la bebota sin su presencia, y no cuentan que en cualquier momento se casa con el jefe de la CIDE porque faltan un par de años para eso. Continúa una nota sobre el caso Monzón. Dice, Monzón Muñiz, las preguntas sin respuestas. Pocos de los hechos que han conmovido recientemente a la sociedad argentina han generado tantas especulaciones, tanta tensión y también tanta información como la muerte trágica de la mujer del exboxeador. Mientras la justicia actúa con plausible ritmo, algunas zonas del caso arrojan aún motivos para investigar. Son estas, y estos son 7 preguntas que responden sobre todo este asunto de Monzón 2 semanas después de producido el hecho. La primera es, ¿Alicia murió golpeada o estrangulada? La respuesta es estrangulada. ¿Cuánto y cómo pagará Monzón si es culpable? Habla de la pena de cárcel que le cabe, que es entre 8 y 25 años, creo que le dieron 11 o 12 años. Y de los embargos que ya se le impusieron, dice, se le trabó un embargo preventivo de 100.000 australes a sus bienes. 100.000 australes después fueron, unos años después, 10 pesos, pero en este momento era mucha plata. Y la tercera pregunta es, ¿hubo un tercer hombre? Esta fue otra de las versiones manejadas por el abogado de la familia Muñiz. Si lo hubo, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué Monzón no habló de él en su primera declaración ante policías y jueces? ¿O es alguien a quien Monzón debe cubrir? Se supone que Monzón, después de producido el hecho, es decir, el asesinato, habló con distinta gente. Se habla de el Facha Martel, que aquí lo nombran, Julio César Martínez, alias Adrián Facha Martel. Se habla de algún asistente del Facha Martel. También se habla de Olmedo. También se habla de que Olmedo estaba involucrado en alguna cuestión de drogas en Mar del Plata. No se sabe bien o no sé bien hasta dónde, pero era como una puerta de entrada probablemente a la farándula o algo por el estilo, porque uno no piensa que Olmedo era traficante de drogas, porque ¿por qué lo sería? No obstante,
hay incógnitas de quién estaba en el lugar de los hechos, quién estuvo después de producido el hecho y antes de que llegara las autoridades, y también de a quién llamó por teléfono, que es la cuarta pregunta. ¿Hubo llamadas misteriosas luego de la tragedia? Y están investigando eso, que uno pensaría que con acceder a los registros de la empresa telefónica Entel se debería poder llegar a develar eso, uno pensaría. Se supone, una de las historias es que lo llamó, no sé si a Olmedo o a el Facha Martel, y uno de los dos le dijo, tírala por el balcón y tírate vos, que parezca que se estaban peleando y cayeron los dos, lo que ya en sí mismo es poco creíble, porque si vos te peleás a golpes con un exboxeador como Carlos Monzón, no tenés una perspectiva muy buena, pero una vez que la mujer había muerto a causa del estrangulamiento o de los golpes o de lo que fuera, ¿cuáles eran las opciones que tendría Monzón? No eran muchas y eligió hacer eso de tirarla y tirarse, y entonces los peritajes estuvieron enfocados en ¿puede una persona que está viva caer de la forma que cayó Alicia Muñiz? Y cómo es que cayó Monzón, y entonces eso es algo que estaba todavía por determinarse 2 semanas después del hecho, y las imágenes más conocidas del caso Monzón del momento ese es la reconstrucción del hecho, que está Monzón con un yeso producto de esa caída y está sobre el balcón indicándole a los jueces y a los peritos cómo es que él dice que ocurrieron los hechos, que cayeron ambos por el balcón, cosa que entiendo que fue desmentida por los peritajes, y Monzón terminó condenado a varios años de cárcel. La siguiente de las 7 preguntas, la quinta, es ¿qué papel cumplió la droga en todo este drama? Y acá viene algo interesante. Dice, Carlos Monzón admitió ante el juez que usaba cocaína con frecuencia, aunque no esa noche. En la velada trágica, según su confesión, solo había tomado una pastilla de lexotanil. Allegados a él señalan que su habitual estado de ansiedad era tan agudo que no solía poder dormir sin la pastillita, como la llamaba, pero quedan interrogantes. ¿No debería la justicia investigar quiénes eran los proveedores de cocaína con que contaba Monzón si es que de veras la usaba con alguna frecuencia? ¿Es cierto que, apenas conocida la tragedia, un personaje de la farándula, entre paréntesis, conocido capocómico, se comunicó con un alto jefe de la División Narcóticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires? ¿Con qué objeto? A mí esto me huele a que los periodistas sabían alguna cosa que no podían decir bien y están tratando de mandar un mensaje. Cuando tiran en una revista que en la tapa es ¿qué pasa Olmedo? Y hablan de una figura de la farándula, conocido capocómico, que hizo esto, están queriendo difundir lo que no pueden decir con nombre y apellido, porque no lo deben poder probar, por más que sea lo que les dicen off the record o lo que fuera. Entonces lo ponen de una manera que el lector sabrá interpretar y sobre todo sabrá unificar con la nota sobre Olmedo que sale al final de la revista, que la veremos justamente al final de la revista. La siguiente pregunta es, ¿qué vio Maximiliano Monzón? Que es el hijo de Carlos Monzón y Alicia Muñiz, que en ese momento tenía 7 años, y dice que cuando preguntó por qué había policías en la casa, se le respondió que su padre estaba filmando una película. Y sigue diciendo el texto, ¿por qué entonces cada vez que ve la televisión encendida el niño anuncia, ahora van a pasar la película en que mi papá la tira a mi mamá? Entonces no se sabe bien, o por lo menos no se sabe en este momento, cuánto vio el chico, cuánto le dijeron, a cuánto estuvo expuesto de lo que pasó esa noche y de lo que pasaba antes. Son todos interrogantes y hablan de los psicólogos que se están encargando de atender al chico y de darle algún tipo de contención en una situación en la que tiene a la madre asesinada por el padre y el padre preso y por ser condenado por ese asesinato. Entonces de pronto en ese hecho perdió a los dos padres a los 7 años y es posible que haya visto unas cuantas cosas que lo pueden traumar de muchas maneras. Entonces está muy bien hacer esa pregunta. Y la séptima y última pregunta es, ¿por qué les pegaba Monzón a sus mujeres? Él mismo confesó, acaso porque creía que eso aliviaba su situación ante la justicia, que les pegué a todas mis esposas menos una. La que se salvó se llama Zulema Encarnación Torres, Perla. Vivió con ella desde los 16 a los 20 años y es la madre de Carlos, su primer hijo. Las otras, Mercedes Beatriz García Pelusa, Susana Jiménez y Alicia Muñiz, sufrieron sus golpes siempre por cuestiones menores, por celos o porque Monzón, en definitiva, no soportaba que no fueran de su propiedad absoluta. Sin embargo, ellas y él procuraron ocultar siempre los motivos íntimos de las golpizas. De la última, falta ahora la testigo principal. La siguiente nota se titula «Y el mapa seguirá igual» y se trata del traslado de la capital a la ciudad de Viedma.
En realidad no es a la ciudad de Viedma. La historia es que el presidente Alfonsín en el año 87, si no me equivoco, tal vez 86, anunció que se iba a trasladar la capital federal a las dos ciudades, Viedma y Carmen de Patagones. Viedma es la capital de Río Negro y está separada por el Río Negro justamente de otra ciudad hermana que está en la provincia de Buenos Aires, que es Carmen de Patagones, y forman un conglomerado urbano ambas ciudades. La idea era hacer la capital ahí, en esas ciudades, y era un proyecto que implicaba un montón de construcciones y darle otra dimensión a ambas ciudades, y al mismo tiempo descentralizar el gobierno nacional, que Buenos Aires tenga la importancia social y económica que siempre tuvo, pero no tiene por qué tener también la centralidad política para siempre, porque la Constitución dice que una ley determinará cuál es la capital y listo. Es gracioso porque cuando se sancionó la Constitución de 1853, la provincia de Buenos Aires, que incluía a la ciudad, no participó de eso, y esa Constitución original dice que la capital será Buenos Aires. Cuando se producen la batalla de Pavón y todo eso, termina incorporándose Buenos Aires a la Confederación Argentina o la República Argentina, y una de las cosas que negocian es reformar la Constitución para adaptarla a las necesidades de Buenos Aires hasta un punto. Y uno de los cambios es este de que la capital no tiene por qué ser Buenos Aires, sino que será elegida mediante una ley del Congreso. Es decir, que mientras la Constitución decía que la capital iba a ser Buenos Aires, nunca lo fue, porque Buenos Aires no era parte del país que se regía por esa Constitución, y solo lo fue cuando la Constitución dejó de decirlo. La cuestión es que Alfonsín anunció este traslado inspirado en la experiencia de Brasil con la creación de la ciudad de Brasilia. La capital de Brasil era Río de Janeiro y en el año 60 pasó a ser Brasilia, y en 1960 es 27 años antes del 87. Alfonsín quería hacer algo similar, y entiendo que Brasilia se construyó en un lugar donde no había una ciudad, puedo estar equivocado, pero algunos dicen que aún existiendo Brasilia sigue sin haber una ciudad porque es una especie de artificio sin gente. Es otro tema, pero Alfonsín dice vamos a crear la capital en este lugar y vamos a ir hacia el frío, hacia el mar, hacia el sur, etc. Y la nota dice que hay pocas posibilidades de que esto se concrete, simplemente porque hay que pagar 2.500 millones de dólares para poder llevar a cabo todo el proyecto, y hay muy poca plata. Habla del torniquete económico del Fondo Monetario, que no es otra cosa que se recauda menos plata de la que se tiene que recaudar para sostener el nivel de gasto que había. Y no dice mucho más, dice que la ley está vigente, que según el plan original en 2 años el gobierno nacional debería funcionar, pero que pocos piensan que eso vaya a ser probable, y encima vienen dentro de un año elecciones y podrían ganar los peronistas, como de hecho pasó, y el peronismo nunca fue muy afecto a ese plan, y así fue. La capital sigue siendo Buenos Aires y la ley creo que fue derogada hará unos 10 años y el proyecto nunca ocurrió. Aunque cuando se produjo la visita del Papa Juan Pablo II en abril de 1987, recorrió varias ciudades del país y entre ellas, en el itinerario que armaron, pasó por Viedma para bendecir la nueva capital, que la bendijo en vano. La sección que sigue se titula Panorama y es un picadito de noticias, lo que nos trae que la tapa dice 7 días, pero chiquitito antes de la palabra 7 está el logo de Panorama, que era otra revista de la misma editorial Abril, y que es posible que 7 días haya reemplazado a Panorama. No lo sé, es posible. Del mismo modo que, por ejemplo, existía la revista Tal Cual, y un día se convirtió en la revista Caras. Si uno mira el primer número de la revista Caras, es el número 600 y pico, porque cuentan todos los números de la revista Tal Cual, y técnicamente se llama Caras Tal Cual. Así que esto puede ser un remanente de la revista Panorama, y vamos a ver cuál es el panorama. Por ejemplo, la primera de las noticias es Menem por varios cuerpos. El entorno político del gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero, que asumió el 10 de diciembre del 87 la gobernación, y en la provincia ha tenido un verano movidito y todavía no se termina. Dice, en el entorno político de Cafiero se encuentran preocupados por el crecimiento de Carlos Menem. El mandatario riojano está por encima de Cafiero en la mayoría de las encuestas de opinión, principalmente en el segmento que marca la intención de voto, que es medio el que importa. Los miembros de la cafieradora reconocen que Menem esboza un discurso que cierra y recoge lo mejor de la tradición justicialista, mientras que el gobernador bonaerense se halla preso de la gestión y sin reflejos. Preso de la gestión no sé hasta dónde porque acaba de asumir.
En vistas del ascenso del gobernador riojano, el titular del Partido Justicialista, que es el mismo Cafiero, comenzará una ofensiva que tendrá como eje diferenciarse netamente del radicalismo y tomar las banderas que por el momento le regaló a Menem. Por otra parte, Cafiero decidirá finalmente quién será su compañero de fórmula, aunque no caben dudas de que su juicio finalmente se inclinará entre José María Bernet o Carlos Grosso. La resolución es un arma de doble filo, según el candidato se agrandan o se achican las posibilidades de Menem. Esto hace a la cuestión esta de que Cafiero se había perfilado como un peronista, llamémoslo renovador, adaptado a la nueva democracia y a una era distinta. Entonces le dejó el discurso tradicional peronista combativo de Arenga a algún otro, y el que recogió el guante fue Menem, que entonces entre los afiliados al justicialismo, porque era una época en la que la gente se afiliaba a partidos, tenía mucho eco porque era justamente el discurso tradicional de ese partido, lo que probablemente haya influido en que ganara las elecciones, tanto las internas como las generales del 89, para después cambiar radicalmente de discurso y aliarse con, por ejemplo, la UCD y hacer un programa privatizador que el mismo peronismo se había opuesto cuando desde el gobierno de Alfonsín hubo algunos intentos para llevar a cabo. Por ejemplo, la privatización de Aerolíneas Argentinas, que no se pudo hacer a fines de los 80 y llevó a cabo Menem por el año 92-93. Otras de las noticias que son más que nada de espectáculos, fuera de la de Cafiero, dice: el sueño del teatro propio. Los actores quieren su propio teatro, y nada mejor que hacerlo en su sede sindical, la Asociación Argentina de Actores, en la calle Alsina. Cuando uno dice los actores quieren algo, está englobando a todos los actores y diciendo que todos quieren lo mismo, y eso ya es dudoso de por sí. Uno podría decir: el sindicato de actores quiere tener esto y está perfecto, pero los actores es un grupo colectivo que no tiene por qué tener unidad absoluta en lo que quieren, y es un atajo que se usa mucho: los escritores quieren esto, los argentinos quieren esto, etcétera, 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 y nunca puede ser verdadera esa afirmación, pero si lo tomamos como atajo puede ser. Y acá cuenta sobre el proyecto del sindicato de actores, la Asociación Argentina de Actores, que dice: la gente de las tablas ha emprendido una campaña de recaudación de fondos que ayudarán a la construcción de la sala. Otra de las noticias es: ¿qué hacer ante los golpes? El caso Monzón fue la mecha que encendió la bomba. Las mujeres golpeadas, luego de la muerte de Alicia Muñiz, son las protagonistas de todas las conversaciones. Por eso hay varias organizaciones que desde hace un tiempo prestan ayuda psicológica, jurídica y social a estas mujeres. Es decir, esto es el equivalente de lo que pasa en los noticieros, que cuando hay alguna noticia que involucra el asesinato de una mujer o algo por el estilo, ponen un cartelito que dice que ante cuestiones así llamar al 144, y acá dan un montón de direcciones y teléfonos de acuerdo a distintas jurisdicciones para obtener el equivalente de eso en 1988. En la siguiente página tenemos una columna en una sección que se llama Divergencias, que se titula Militares en Democracia, y escribe Osiris Troiani, donde habla de distintos militares que han sido parte del proceso del 76, que ahora están con intenciones de participar de la democracia, y dice que justamente si estamos en una democracia, todos tienen derecho a expresar sus ideas y a competir en el ámbito democrático electoral, aún aquellos que hayan formado parte de gobiernos de facto, siempre que no se vean alcanzados por alguna condena que les impide hacer eso, como en este momento les pasaba a los capos de esa dictadura, como Videla, Macera y compañía, que estaban presos por delitos de lesa humanidad hasta que después fueron indultados. Dice, por ejemplo: ¿por qué los que apoyaron y aún apoyan retrospectivamente al proceso no habrían de formar su partido y lanzar, por ejemplo, la candidatura presidencial de Jorge Rafael Videla si el gobierno de Alfonsín, o más adelante el de Cafiero o Angelós, concediese una amnistía, tal como reclaman los senadores Bravo y Romero Feris, los diputados Alzogaray, padre e hija, el diario La Prensa y sin duda la mayoría de los miembros de las academias nacionales? Habla de Aldo Rico, que había protagonizado la Semana Santa del 87, el levantamiento en ese momento, y que conserva, dice, lealtades entre algunos militares. Habla también de Bussi en Tucumán. Habla un poco de las posibilidades de candidatos como Alzogaray, porque lo está igualando. Si dice que Alzogaray está a favor de una amnistía a los militares, está diciendo que un poco representa a ese electorado, y cierra con este párrafo:
Los liberales, se refiere a la UCD, convencen cuando explican que los dos partidos populistas, es decir, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, son uno solo y que por lo tanto todos los votos antirradicales y antiperonistas les pertenecen a los liberales. Pero todos sabemos que en la segunda vuelta, es decir, en el colegio electoral, porque no había segunda vuelta, uno elegía electores que a su vez elegían al presidente, todos sabemos que en la segunda vuelta sus votos deberá transferirlos el perseverante ingeniero, Alzogaray, en el colegio electoral al cauteloso cordobés, heredero político no de Balbini y Alfonsín, sino de Sabatini e Ilia. El señor Osiris Troiani no sabe la sorpresa que le espera. Sigue una nota sobre el verano 88, titulada El Este sigue de punta. Hubo ciclones, lluvias torrenciales, depresión económica, frío y 1000 calamidades más, pero el Este sigue de punta. Y son todas fotos de distintas figuras, en general de la farándula en la playa. Por ejemplo, está la señora Rosela de la Giovanpaola, hermana de Patricia Iglesias, y hoy la esposa de Gustavo Yankelevich. Y solamente me interesa el copete de la nota. Dice, en la temporada del 80 me compré un 0 kilómetro con las propinas recibidas. Este año me dan monedas y cuando me tiran un 500, $1.50, festejo. Un síntoma, una síntesis precisa del cambio de la situación en el este, dada por un acomodador de coches que se gana la vida con señas y un trapito frente a un tradicional restaurante de punta. Después de esto viene una nota titulada Mis 7 días rumbo a Baden-Baden, y es una nota donde te muestran la ciudad alemana de Baden-Baden, pero entre la de Punta del Este y la de Baden-Baden hay otra nota que es infarto. Evitarlo no es una utopía y son algunos consejos de cómo prevenir infartos y dice algunos de los factores de riesgo. Tiene antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, fuma, es diabético, es obeso, le hicieron un dosaje de colesterol, sufre alguna afección circulatoria o cardíaca, bebe, consume más de 30% en grasas del conjunto de las calorías alimentarias, no practica ningún ejercicio o camina poco. Esos son algunos de los factores que pueden llevar a un infarto y hablan de qué hacer cuando pasan cosas. Y después nos adentramos en Baden-Baden, donde nos muestran la vida lujosa que la próxima Mis 7 días podrá tener junto con la nobleza europea en los salones del casino de esa ciudad. Continúa el verano 88 con El juego de la gata y el ratón y habla de Jorge Porcel y Amalia Yuyito González, que se reencontraron en Mar del Plata y se juntaron para hablar de trabajo durante el año. No termino de acordarme si Porcel llegó a ser el programa del que hablan con Yuyito González en la temporada 88, porque entiendo que fue afectado bastante por la muerte de Olmedo, pero eso todavía no era un factor, y hablan de los proyectos que tienen ambos para este año 88, antes de que Yuyito González fuera una figura de la política. Sigue una nota titulada Video Games, el juego del millón de australes, que habla de la aparición de casas de videojuegos en la ciudad de Buenos Aires, que hasta entonces era algo que se veía sobre todo en la costa atlántica, y en el año 88 están empezando a aparecer locales con máquinas para jugar videojuegos en la misma ciudad de Buenos Aires. Habla del Pac-Man y lo escribe con CK como uno de los videojuegos y es probablemente en este momento el videojuego emblema y es el que ilustra la nota. Y hay un recuadro muy interesante que se titula Los negocios de la crisis. ¿Cómo se explica que en Buenos Aires cada 6 meses una actividad comercial se ponga de moda, movilizando abundantes recursos tanto financieros como humanos? Desde 1984 es fácil recordar la polución de casas de ventas de loterías provinciales, viveros, videoclubes, venta de cookies y masitas y yogurterías. Ahora es el turno de locales de videojuegos. Los especialistas en microeconomía vinculan la respuesta con varios aspectos donde la crisis económica del país, la improductividad de las inversiones convencionales y la incertidumbre tienen un peso decisivo. Por un lado, hay abundante dinero vacante que busca negocios de ganancia rápida y poco riesgo, al menos superior al del interés bancario. Este dinero surge de manera masiva ante la posibilidad de un fin rentable, pero el proceso es siempre el mismo. Los que ganan son los primeros en explotar el mercado y los proveedores de la tecnología, generalmente empresas extranjeras. En el mercado de los videojuegos todavía hay espacio para el crecimiento, aunque con limitaciones. Yo no le aconsejaría a nadie que alquile un local para poner videojuegos porque no le resultaría rentable. Pero si es propietario, difícilmente puede hacer una inversión mejor, dice José Rodríguez, titular de CAFOEVA, Cámara Argentina de Fabricantes y o Operadores de Videojuegos y Afines,
De todas maneras, no se sabe cuándo la gallina puede dejar de poner huevos de oro, quizás sea antes de lo esperado. Después de esto tenemos varias páginas, claramente espacio de publicidad, sobre la Fiesta Nacional de la Vendimia de 1988, que están firmadas por la Dirección Provincial de Turismo de Mendoza, y tenemos distintas publicidades, por ejemplo, del Hotel Aconcagua en Mendoza, dice desde la cima, y algunas notas sobre la vendimia en sí misma y la fiesta de la vendimia que se celebra siempre en marzo en Mendoza. Hay una página del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que debe haber colaborado para esto. Está el programa de la fiesta de la vendimia, que arranca el 26 de febrero, es decir, varios días antes de la publicación de esta revista, y termina el 14 de marzo. Y el 5 de marzo, es decir, el mismo día de la muerte de Olmedo, es la elección, proclamación y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia. Y también aprovechan para vendernos Mendoza como destino turístico todo el año. Y hay una foto de montañas y carpas y la distancia de la ciudad de Mendoza a las capitales del resto del país. Por ejemplo, con la capital federal son 1085 kilómetros, con Jujuy 1661, con Santa Fe 925, con San Juan son 164, con Santa Rosa La Pampa 818 y con Ushuaia son 3451. Sigue a esto una sección Ver, Leer y Escuchar con recomendaciones. Por ejemplo, dice: el 1 de marzo una voz habitual volvió a escucharse entre los programas periodísticos de la mañana. Por Radio El Mundo, entre las 6 y las 9, Carlos Varela retornó a su estilo pausado, depurado, aunque no precisamente tibio. La política, la economía y la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: el programa también puede escucharse por FM Horizonte, porque no sé si sigue siendo así, pero las radios FM argentinas en general eran la contraparte de alguna radio AM. Por ejemplo, Continental tenía lo que era FM Continental, que después se llamó FM Hit, y creo que ahora es los 40 principales, pero desconozco si sigue ligada a Continental. Mitre y FM 100 era lo mismo. Radio Libertad o Radio Belgrano tenía FM Feeling, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendan una película titulada Malone, el libro titulado Ser como somos de Juan Carlos Kramer, el Mundial de la Zarzuela, un verdadero banquete para los incontables aficionados al género chico. En una misma función gratuita, el elenco del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela de Madrid interpretará La Revoltosa y La Verbena de la Paloma, y esto ocurrirá en el anfiteatro del Parque Centenario hasta el 13 de marzo, salvo los lunes. La siguiente nota es: Policía se alquila. El próximo paso serán robots como en Robocop, y esto hace alusión a alguna cosa que circuló por la época de que querían poner policías robots. Pero si uno se toma el trabajo de leer la nota, no habla de ningún robot, sino que habla de que la policía está por ofrecer servicios adicionales rentados. Por ejemplo, se juntan vecinos y piden que se ponga un policía en la esquina, y eso, la idea era que estuviera tarifado de forma tal de poder sostenerlo económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay opiniones al respecto, y las opiniones al respecto están flanqueadas por dos publicidades del programa de Carlos Varela en Radio El Mundo. Una dice Carlos Varela y El Mundo, y nos dice que podemos escuchar este programa que tiene la colaboración de dos expertos, Mariano Grondona y Nelson Castro. Lo podemos escuchar en Radio El Mundo. Y del otro lado dice El Mundo y Carlos Varela, y es la misma foto espejada, y dice que podemos escuchar ese mismo programa con esos mismos colaboradores en FM Horizonte 94.3. Después tenemos un pasatiempo, que es un crucigrama autodefinido, cuyas soluciones aparecen antes en la revista que el crucigrama propiamente dicho, y una pequeña sección de compras. Por ejemplo, podemos comprar un portallaves con forma de pato de madera pintado con colores, un tucán tropical también de madera, un reloj analógico sin números, solo con las agujas, una bandeja irrompible de alto impacto pintada en diferentes colores, y el que está en la foto es un motivo celeste con nubes, y jarros de café para los que gustan de un café doble realizados en cerámica pintada a 11 australes con 70 cada uno. El verano 88 continúa hasta el final de la revista. En esta nota habla de Irene Becker, gatita de porcel que impacta con solo mostrarse. ¿Usted le enseñaría a hablar castellano? Es turca y casi no habla castellano, dice. Y tenemos fotos de ella en posiciones provocativas en la playa. Dice: en Inglaterra interpretaba a Shakespeare, pero concedió mostrar su físico.
Si la googleamos, podemos ver que sigue activa y hace música de cámara y jazz, pero no es algo que nos vamos a enterar por esta nota, porque le preguntan cosas como ¿por qué no te depilás? Y después tenemos la nota de tapa sobre Olmedo, titulada Un bufo con ángel que suda la camiseta. El copete es Alberto Olmedo, pelado, cincuentón y siempre eléctrico, se puso serio y reflexionó sobre el éxito. Quiero leer los párrafos iniciales de esta nota porque un par de días después cambiarían completamente su sentido. Arranca. ¿No te da miedo de que tu fama sea mucho más duradera que tu vida? Claro que me da miedo, responde Olmedo. Pero a esta altura ya no me queda más remedio que aceptarlo. En este país la gente le suele ser más fiel a los muertos que a los vivos. Por eso cuesta tanto trabajo mantenerse. De cualquier forma, como bien sabés, yo soy un gran vividor. Por eso, dicho sea con toda franqueza, me gustaría ser más duradero que mi fama. Cuando estás bajo tierra ya no te sirve de gran cosa. Y después la nota vuelve al inicio del contacto con Olmedo y dice: bajó del Maral 39 como montado en una bicicleta invisible. Cosa que mucha gente habrá comprado la revista, leyó eso y no podía creer. Pero lo que quieren decir es, continúa, parecía que alguien le hubiese dado cuerda. Durante el reportaje sacudía las piernas, haciendo temblar las rodillas, como los jugadores de fútbol que hacen precalentamiento en el banco. Ese día, como todos los días a las 14, Alberto Olmedo no estaba para reportajes, sino para el aerobismo, la bicicleta o el monopatín. Dice Olmedo: es que necesito descargar un poco. El público te llena de tensiones. Últimamente me siento muy fuerte, pero cuando no hago deporte y me abandono, comienzan a pesarme los brazos y las piernas. Y hablan del aerobismo, etcétera, 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 pero ya establecen desde el vamos que Olmedo está nervioso. Esto, combinado con lo que vimos al principio de la revista sobre el caso Monzón, puede significar o no cosas. Lo que sí, no le preguntan nada parecido, nada que tenga que ver con eso en la nota. Le preguntan cosas de teatro que son interesantes. Habla, por ejemplo, sobre una función en la que el público se apagó. Dice: todo anduvo de maravillas hasta que pasó algo que todavía no logro entender, porque no me dio ninguna grosería ni ningún bocadillo raro. Faltaban 7 minutos para que terminara la obra y de improviso se murieron todos. Bajaron un telón de acero inoxidable. Lo peor es que la cosa se hizo irremontable y se fueron así, de piedra, como para demostrarme que todavía me quedan muchas cosas que aprender y para dejarme con la intriga. Le preguntan si tiene miedo que se repita eso y dice que no tiene miedo, que es la primera vez que le pasó. Dice: yo sé que al lector todo esto le va a parecer un disparate, pero para los cómicos es una curiosidad con la que convivimos a diario. Luego de este diálogo, la nota dice: sacó una bicicleta y procuró montarla y colocarse la gorra al mismo tiempo, tanto como para dedicarnos una payasada infantil y una sonrisa. Seamos francos, ¿el público te electriza o te consume? Y dice Olmedo: hay días en que te absorbe y te deja medio cansado, pero yo cuando estoy cansado suelo tener más hambre, más sed, y por la noche siento muchas más ganas de darle el gusto al cuerpo, que es el mejor recreo después de laburar. Y la última nota dice: Susana Jiménez superó en recaudaciones a sus colegas en Mar del Plata, Sofovich en la televisión. ¿En qué invierten todo lo que ganan? Dice: con el último día de la temporada, Susana Jiménez necesitará un camión de caudales para transportar sus ganancias. Esto lo dicen los entendidos a la luz de las recaudaciones obtenidas por Sugar en Mar del Plata, que es la obra de teatro que hacía en el receso después de la primera temporada de Hola Susana. Ya se sabe de su relación con Huberto Roviralta. Además del amor, Susana tomó muy en cuenta los consejos del polista para invertir en caballos de polo y de carrera. Hay sospechas inclusive de que doña Su sería ya dueña de un aras. Pero no quedaría todo ahí, ella está pensando en invertir en nuevos inmuebles y piensa participar como socia capitalista en una empresa que confecciona ropa femenina. Yo le aconsejaría que evite invertir en un auto para discapacitados. En cuanto a Sofovich, que aparece en una foto con Susana Jiménez, dice: como Susana, también habría invertido en caballos de carrera, en inmuebles y en el negocio de la construcción. Lo que le sobra, dicen quienes saben, lo habría donado al casino. Vuelta de página aparece los jueves. Si usted tiene alguna revista en papel que le gustaría oír comentada aquí, nos puede contactar en nuestro Instagram, página de vuelta, o por mail en budepag@gmail.com. Esto es bu de vuelta, de y pag de página @gmail.com. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima.